El terrible secreto de Maya. Vamos a tocar aquí uno de los misterios más herméticos que existen. ¿Cuál es el que se refiere a Maya, la ilusión de lo real? Pero tal hermetismo no obedece esta vez, como en muchas conocidas patrañas ocultistas, al mero afán de velar un símbolo sagrado, vale decir, a la intención de tornar esotérica la verdad representada por el símbolo sagrado. Lo que ocurre en este caso es que Maya es la palabra que designa un terrible secreto, una de esas ideas capaces de trastornar a la mente más equilibrada y racional. Por eso el secreto de Maya ha sido terminantemente velado, y si aquí nos decidimos a revelarlo por ser necesario para explicar la teoría de la técnica arquemónica, lo haremos luego de efectuar una clara advertencia. Sugerimos al lector, en efecto, que, aun cuando haya tomado conocimiento del secreto de Maya, no se detenga a meditar demasiado en esta idea, pues la misma puede provocar consecuencias imprevisibles y funestas, especialmente si el lector se haya imbuido del texto precedente sobre los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Solo el Viria despierto dispone de los medios para operar sin peligro con el secreto de Maya. El lector, mientras tanto, puede intentar despertar del gran engaño adoptando la actitud graciosa luciférica que se describe en la segunda parte. Por ese camino conseguirá al fin convertirse en Viria despierto. Recién entonces podrá detenerse sin peligro en el terrible secreto de Maya. Desde luego expondremos el secreto de Maya analógicamente basándonos en el modelo estructural desarrollado en esta obra. El objetivo será que la terrible idea sea inducida por el ejemplo analógico. Comencemos pues sin olvidar en ningún momento las estrictas correspondencias analógicas que existen entre microcosmos y macrocosmos. Cuando el sujeto cultural del Pasú piensa un sistema de la estructura cultural de acuerdo con lo visto, puede notarlo en cualquiera de los múltiples planos de significación que intersectan su eje extensivo XX. Cada uno de esos planos corresponde al contexto significativo de un lenguaje, contexto dentro del cual el sistema XX pensado adquiere significado conceptual. El concepto de un sistema XX es así el significado notado en el plano de un lenguaje contextual. Por otra parte, el sistema XX puede ser pensado por el sujeto cultural porque subsiste en el tiempo trascendente. Pues bien, veamos ahora las cosas desde el punto de vista del demiurgo el Uno, cuya conciencia, el tiempo trascendente, se difunde isotrópicamente en todo ente sucesivo, salvo en aquellas direcciones internas de los tiempos inmanentes. De acuerdo a la correspondencia hermética entre macro y microcosmos, el demiurgo ha de efectuar también una operación análoga a la de pensar un sistema. ¿Mas qué es un sistema para el demiurgo? Respuesta: toda cultura o superestructura de hechos culturales. Efectivamente, como se explicará en la segunda parte y ya fue adelantado en el artículo H del inciso Funcionamiento de la estructura cultural, la presencia postora de sentido del hombre transforma los entes designados en objetos culturales, los cuales se organizan en el mundo formando superestructuras de hechos culturales. En estas superestructuras que subsisten en el tiempo trascendente, el hombre pasú o Viria perdido se encuentra habitualmente integrado como elemento estructural. Ello se debe a que el cuerpo del Viria perdido es solo un microcosmos potencial subsistente en el tiempo trascendente. Dejando para más adelante la explicación detallada de las superestructuras, lo importante en este momento es destacar que ellas determinan una forma exterior denominada cultura, la cual puede ser pensada por el demiurgo como sistema, estableciendo las correspondencias
correspondientes analogías, valen aquí las mismas propiedades que atribuimos al sujeto cultural. El demiurgo, ante todo, es capaz de notar íntegra la superestructura o efectuar una reducción sistemática, siendo, por ejemplo, de una colección de objetos culturales y una pluralidad de microcosmos superestructurados hasta la consideración de un solo microcosmos como sistema. Además de una cultura determinada, el demiurgo puede notarla en distintos espacios de significación y codificarla en otros tantos superlenguajes contextuales. Naturalmente, en el nivel de conciencia del demiurgo, los planos de significación de la estructura cultural son análogos a espacios de significación de las superestructuras de hechos culturales. En esto consiste el secreto de Maya, revelado ahora mediante la analogía estructural. Todo ente cultural del universo, sea un objeto cultural o un microcosmos potencial o una superestructura que los integre, existe simultáneamente en incontables espacios de significación macrocósmicos, y en cada uno de esos planos de existencia el ente cultural significa un superconcepto del demiurgo, es decir, un significado. Su significado está determinado por el marco contextual de un superlenguaje macrocósmico. Seguramente en este punto de la exposición, la razón del lector se ha de negar a admitir las consecuencias que se infieren del secreto de Maya. Sin embargo, es demasiado evidente para negarlo. Quien vive integrado en una cultura solo percibe un aspecto mínimo de la realidad. El mundo sociocultural donde transcurre la vida es solo el contexto de un superconcepto del demiurgo. La casa, el barrio, la ciudad, el país, el continente, el planeta, el sistema solar, la galaxia, el universo conocido, todo lo que nos rodea y que creemos mundo único y estable, no son en verdad más que aspectos del contexto de un superconcepto junto a incontables superconceptos semejantes, es decir, junto a incontables mundos contextuales en los cuales existimos simultáneamente. El Pasú y aún el Viria perdido no perciben más que un mundo de los muchos en los que existen simultáneamente, el suyo habitual, en el que son estables solo porque están integrados a rígidas superestructuras de entes externos o culturas. Por eso la sabiduría hiperbórea denomina gran engaño a la realidad de un mundo habitual, porque el contexto cotidiano disimula y oculta la plurivocidad que la existencia óntica desarrolla en los múltiples espacios de significación macrocósmica. Una cultura o superestructura es un sistema que puede ser notado por el demiurgo en múltiples espacios de significación. Cada notación significativa es un superconcepto, es decir, un aspecto, faceta, perfil, etc. de dicha cultura. Esto significa que entre superconceptos contiguos no demasiado oblicuos solo serán notadas pequeñas diferencias. Considerando, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires como el contexto de un superconcepto, podemos suponer la existencia de otro superconcepto contiguo con una Buenos Aires en la cual no existe el obelisco u otro sin autopistas. Y si en ese contexto ciudadano habitamos nosotros, podemos también concebir un mundo en el cual nuestra madre sea hermana melliza de un escultor, o en el que alguno de nuestros seres queridos no exista o no haya existido nunca, etc. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿es posible el tránsito consciente entre dos superconceptos contiguos? Vale decir, ¿podría ocurrir que un Viria perdido fuese desplazado de su mundo contextual a un mundo contiguo muy semejante pero con apreciables diferencias? Respuesta: sí. Justamente esa es la terrible posibilidad que afronta quien decide purificar su sangre y emprender el camino de regreso al origen.
puede entonces caer el velo de Maya y la realidad trastocarse en muchos puntos, como si el mundo entero conspirase para sumirlo en la alucinación y la demencia. Y no solo esto, si el Viria no ha adoptado un conveniente estado de alerta, sino se mueve en el kairos justo y con la estrategia adecuada, podría haberse transportado a un contexto sumamente oblicuo, es decir, un mundo de características completamente extrañas y desconocidas, donde mil peligros insospechados darían por tierra con su propósito de liberación espiritual. Todo esto, que no es otra cosa más que una reacción denominada según la intención del demiurgo, puede ocurrirle a quien se atreve a penetrar en el secreto de Maya sin contar con los principios estratégicos necesarios para contrarrestarlo. Por ejemplo, el principio del cerco, en cuya búsqueda se desliza este inciso. Resumiendo, el secreto de Maya nos dice que luego de una reducción sistemática, todo microcosmos potencial o Viria perdido puede ser notado por el demiurgo como un superconcepto significativo en el contexto habitual de un superlenguaje macrocósmico. El contexto es, desde luego, el mundo cotidiano del Viria, pero el secreto de Maya nos dice más. Es en un eje extensivo del microcosmos potencial análogo al eje XX de un sistema, se intersectan incontables espacios de significación. El contexto habitual da significado al microcosmos en solo uno de tales espacios, es decir, en un superconcepto. Sin embargo, el microcosmos potencial existe simultáneamente en todos los espacios de significación que intersectan el eje XX. Por eso, cuando la pureza de sangre del Viria produce la disolución de la ilusión de Maya, no es improbable que el demiurgo realice un último intento por mantenerlo dentro de la confusión del gran engaño. Entonces puede ocurrir el horroroso hecho de que el contexto habitual del mundo se transforme según el modo característico de algún espacio oblicuo y desconocido. Las estructuras psíquicas son así puestas a prueba, sometidas a la tensión tremenda de advertir la no correspondencia cultural entre los esquemas de entes conocidos y los entes concretos existentes en el nuevo contexto. El mundo se torna alucinante sin que el sujeto anímico consiga distinguir claramente dónde termina lo imaginario y dónde comienza lo real. Y ante semejante orbe cambiante frente a entes inestables, cuyo designio se altera irrazonablemente, la razón del Viria suele manifestarse impotente para establecer las relaciones que constituyen su función esencial, y sin contar con las relaciones del ente y entre los entes, sin el equilibrio de la ratio, no tardaría en sobrevenir la locura. A menos, claro está, que el Viria despierto disponga de la voluntad graciosa y del conocimiento suficiente sobre la técnica arquemónica como para aislarse estratégicamente del contexto demencial. El demiurgo, con su formidable estrategia evolutiva y sinárquica; del otro, el Viria, auténtico monje, guerrero, caballero del Graal, decidido a alcanzar la verdad. Midamos las fuerzas en juego. Sobre el cerco convergen por un lado la estrategia sinárquica del demiurgo y por el otro la estrategia hiperbórea del Viria, la cual depende para su concreción de la intrepidez y del valor que se arriesga para alcanzar el centro. En síntesis, el éxito de la estrategia hiperbórea depende de la pureza sanguínea del Viria. Por último, agreguemos que cuando se ha levantado un cerco, el cual ha irritado al enemigo y le ha llevado a concentrar terribles fuerzas para su abatimiento, no resulta fácil retroceder a la situación original de ausencia de conflicto sin quedar en desventaja estratégica. En efecto, cuando se ha declarado la guerra y el enemigo ha desplazado sus fuerzas, dos son las alternativas:
O se afronta el combate resistiendo el sitio enemigo mientras se busca otra puerta para salir, o se rehuye la lucha difiriendo las acciones e ignorando la presión enemiga. En este segundo caso, el enemigo irá aumentando la presión de tal manera que finalmente las murallas cederán y el desastre será inevitable. Ha fracasado la estrategia propia porque se le ha reemplazado durante las acciones. Nos explicaremos mejor. Cuando un Viria levanta un cerco en el marco de una estrategia hiperbórea para iniciar la conquista del Bril, su estrategia solo le permite una alternativa: abrir la puerta interior para sortear el despliegue de las fuerzas demoníacas. Solo una alternativa. Lo contrario significa lisa y llanamente un cambio de estrategia, y esto lo sabía hasta Clausewitz. Nadie puede cambiar de estrategia en medio de la guerra sin arriesgarse a padecer graves pérdidas. En la guerra convencional, lo máximo que se admite de una estrategia es que ofrezca tácticas alternativas, pero jamás que ella pueda ser cambiada en sí misma, lo que significaría en realidad un cambio de objetivo, posibilidad inadmisible en una estrategia hiperbórea, que plantearía severas dudas sobre la capacidad del Estado Mayor que la planificó y hasta sobre la validez de la justificación que siempre se debe aportar por haber adoptado el camino bélico. En conceptos analógicos, pero que trasuntan claramente los peligros latentes, el párrafo citado nos revela la precaria situación de desventaja estratégica en la que quedaría todo Viria que fracase al aplicar el principio del cerco. El terrible secreto de Maya nos ha mostrado que el cerco no puede ser cualquier curva, sino un principio universal cuyo sentido expresado por el signo correspondiente sea significativo en todos los mundos posibles del Lemur. De aquí nuestras anteriores advertencias sobre la necesidad de que el yo despierto obligue por el engaño, es decir, estratégicamente a su sujeto cultural, a que represente racionalmente como mito o símbolo sagrado el principio arquetípico del cerco. Sin embargo, la búsqueda del principio del cerco aún requerirá de algunas reflexiones en otros artículos, especialmente para mostrar con alegorías el modo como los Ida Sagartha procuran iniciar carismáticamente a todo Viria a la técnica arquemónica.